Según la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud ideal debería caracterizarse por ser universal, prestar una atención integral, ser equitativo, ser eficiente, ser flexible, ser participativo. En este octavo episodio, dialogaremos con el Dr. Gregorio Martínez Osuna para aprender y entender las etapas del sistema de salud en México. El Dr. Gregorio Martínez Osuna obtuvo los grados de maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la especialidad en medicina ocupacional, maestría en ética organizacional por la Universidad Deusto en Bilbao, España. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y obtuvo la certificación por el Consejo Mexicano de Medicina Ocupacional. Realizó entrenamientos en áreas de administración de hospitales, gestión clínica y calidad médica por la Universidad Johns Hopkins, Universidad de Harvard y la Universidad de Barcelona. Obtuvo el reconocimiento ITESM de lealtad en 2018, el grado de profesor titular otorgado por el Sistema de Clasificación Docente en 2012, el primer lugar del 9º Congreso ALAC en Bilbao, España, el premio Vitro, reconocimiento al desarrollo tecnológico, excelencia profesional por el Sistema de Información en Medicina Ocupacional en 1990. Estamos listos para comenzar. Dr. Gregorio Martínez Osuna, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el expertise del doctor Gregorio Martínez Osuna, que es profesor titular de la Escuela de Medicina y director de liderazgo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pues nos va a ayudar a entender muchas cosas y que pues en esta plática estoy seguro de que tanto tu servidor como los escuchas van a aprender y a entender muchas cosas del sector salud. Muchas gracias, Gregorio. Bienvenido a este diálogo con la Universidad Olmeca. Al contrario, Emilio, les agradecemos a ustedes. Yo soy muy agradecido con la invitación tan generosa que nos hace, por un lado, la comunidad de la Universidad de Olmeca y luego, en particular, tu invitación. Quisiera empezar, Gregorio, preguntándote, en estos 2 años y fracción que hemos vivido esta pandemia tan compleja que no ha fenecido, lamentablemente, y que, bueno, ahora seguramente transitará esta fase endémica, pero lo que a mi juicio parece importante destacar es que a nivel planetario, todos los países, incluyendo el nuestro, han encontrado, ventanas de oportunidad, porque al final de cuentas, decía don Jesús Reyes Heroles que las crisis, al final de cuentas, son esta posibilidad de poder cambiar y transformar las cosas. ¿Tú qué observas de qué podríamos decir, cuáles son las lecciones fundamentales que nos deja esta pandemia, en dónde debemos de trabajar, en dónde se evidenciaron nuestras flaquezas y dónde las fortalezas que tú observas en el contexto general del sistema de salud a nivel planetario, que sé que es difícil, y ya luego, si quieres, vamos bajando, aterrizando al contexto nacional y al contexto estatal? Yo creo que ha sido una experiencia muy importante y que genera realmente hacia el futuro un cambio de la arquitectura de los sistemas de salud. Lo que observamos como problema fundamental fue una gran problemática de acceso al sistema de salud para la población general, que tenía requerimientos de varios niveles, requerimientos de un nivel básico de atención, pero luego la misma pandemia generaba una demanda de requerimientos de atención muy sofisticada para los casos que requerían internamiento en unidades de cuidados intensivos, con procesos de intubación y con vigilancia de medicina crítica. Para ellos, la situación de los países en vías de desarrollo resultó muy complicada porque no existía dicha infraestructura ni los recursos humanos para atenderlos. Y en la parte básica, en la parte de mero abajo, donde la pandemia estaba operando en su proceso de transmisión comunitaria, quedó muy clara la ausencia de mecanismos de atención primaria a la salud. Entonces, la población realmente quedó
en los dos extremos de la pirámide de la atención a la salud quedó desprotegida porque los sistemas de salud no estaban preparados para enfrentar una situación de esa naturaleza. Algunos países, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen una gran infraestructura en la parte alta, en la parte más compleja, en la medicina crítica, el equipamiento adecuado, y sin embargo sufrieron un embate tremendo de la pandemia porque en la parte de abajo, en la parte comunitaria, no tienen ni la cultura ni el sistema de salud adaptado para esa finalidad. Creo que en ese sentido, países como el nuestro fue más capaz en alguna parte en algunas partes del país de responder con mayor eficacia en la parte de atención primaria. Mucho tiene que ver el trabajo que ha hecho el sistema de salud mexicano en la parte preventiva en el país, pero quedó muy claro que no tenía capacidad ni recursos humanos para la parte más compleja, que es la parte de las unidades de cuidados intensivos, la ausencia, por ejemplo, de los equipos que tanto se necesitan en un proceso de intubación, como son los ventiladores automáticos que no teníamos, ¿no? Y que una vez que se tienen, tampoco tienes a los neumólogos, a los intensivistas adecuados para poder resolver el uso correcto, ¿verdad?, con los pacientes más graves. Entonces, nuestra tasa de mortalidad evidenció otro problema, aparte de los dos que acabo de mencionar, ha evidenciado otro problema que es esa ausencia de un enfoque preventivo de la salud en el mundo en general, hace que tengamos poblaciones muy altamente vulnerables, grupos grandes de diabéticos, de hipertensos, grupos grandes también, incluso de personas de edad avanzada con obesidad, diabetes e hipertensión conjuntas, síndrome metabólico, que es lo que conocemos como un término técnico, que hace muy vulnerable a nuestra población de esos grupos etarios, ¿no? Entonces, obviamente, la mortalidad en México en esos grupos etarios fue devastadora, fue altísima. Entonces, yo diría que esos son los factores principales y nos dejan enseñanzas muy importantes para modificar ya el sistema de salud del futuro, porque otra pandemia como esta llegará. No sabemos cuándo, pero llegará otra y esperemos que esta nos haya enseñado bastante. Tú que eres un hombre de academia, ¿qué tenemos que hacer en las instituciones formadoras de este recurso humano en salud para poder ir adecuando también hacia estos riesgos que lamentablemente van a seguir latentes? ¿Cómo formar a nuestros jóvenes en el sector salud, en medicina, en enfermería, en nutrición, en las áreas de salud en general, biomédicos, para que estén acordes, para que sean pertinentes con lo que el sector salud va a requerir, sobre todo ante estas nuevas exigencias que ya has platicado, nuevos equipamientos, nuevas estructuras hospitalarias, etcétera? ¿Cómo debemos de formarlos? ¿Qué debemos hacer en las universidades? Yo pienso que tenemos una gran área de oportunidad y qué bueno que lo mencionas de la forma como lo están haciendo ustedes en Universidad Olmeca con las características propias de la zona sureste, ¿no? Yo creo que lo que sigue es que debemos de voltear a analizar el sistema de educación médica, ¿no? Analizarlo y voltear hacia la parte de la prevención en la formación. Debemos de tener otras formas de educar, donde eduquemos en la prevención, pero hay que hacerlo en la prevención comunitaria, no en la prevención únicamente como claustro académico, sino en la prevención hecha en comunidad, porque los alumnos, para hacer una buena prevención, tendrían que saber promover la salud, y la promoción de la salud se tiene que hacer en comunidad. Las áreas de este país que tuvieron más éxito durante la pandemia en empezar a detener la transmisión comunitaria fueron aquellas áreas que se volcaron hacia la comunidad y que empezaron a hacer brigadas de comunidad y moverse en comunidad. Entonces hay que fortalecer la currícula en las escuelas de todas las áreas de ciencias de la salud, fortalecerla en la parte de prevención, que tenga el componente de promoción a la salud, que se convierta la promoción a la salud en una competencia característica de todo el personal de salud.
Hoy por hoy lo que vemos es que quien tiene más desarrollada esa competencia es el personal de enfermería. Desafortunadamente el personal médico no tiene desarrollada esa competencia porque nos formaron más hacia la idea de hacer una especialidad de alta complejidad. Ese tema afecta y hay que modificarlo, ¿no? Y otro tema que afecta y que qué bueno que lo comentas es el origen de las pandemias. Nos remonta a la necesidad de desarrollar otras competencias como la competencia de pensamiento sistémico y de pensamiento complejo. Porque si nos preguntamos de dónde vino esta pandemia vino de una zoonosis, pero vino de una zoonosis que está en otro continente, que está muy, muy distante de nuestra Tierra. Allí ocurrió una zoonosis. Entonces, los biólogos, los virólogos, nos habían advertido hace ya décadas que habría la posibilidad de que una nueva zoonosis, que habían sido antes ya identificadas muy locales, como fue el SARS, el virus del SARS, como fue el virus del MERS, que eran sumamente agresivas. El SARS y el MERS fueron 10 veces más agresivas que el COVID, pero con la característica de que eran tan mortales que no se podían expandir. Esta nueva es menos mortal y eso le dio una gran capacidad de expansión. Sin embargo, ya los virólogos, ya los biólogos, los naturalistas nos decían, nos estamos metiendo demasiado con el medio ambiente, demasiado con la destrucción de la naturaleza. Hay que corregir eso, ¿no? Entonces ya tenemos que formarles a los médicos también una conciencia y una competencia también, una conciencia de cuidar la naturaleza, pero una competencia de pensamiento sistémico que permita ver qué conexión tiene otras áreas del conocimiento con la medicina y darse cuenta que no están separadas, que tienen una movilidad transversal estas, ¿no? Esa debe de ser también una preocupación de las escuelas de ciencias de la salud. Creo que otro elemento fundamental sería promover que hagan investigación. Hay que promover la investigación en esos temas, tanto por los claustros académicos como por los alumnos, ¿no? El tema de pensamiento complejo se desarrolla mucho, es muy fuerte, es una herramienta muy fuerte de desarrollo de pensamiento complejo, el trabajo de investigación de cualquier naturaleza, puede ser investigación básica, investigación epidemiológica, muchas áreas hay de oportunidad en la investigación, pero sí es importantísimo que desde los primeros momentos de la gente que se va a dedicar a ciencias de la salud, estoy hablando desde la preparatoria, para que ya cuando entren a la carrera, ya entren encarrerados, ¿no? Con una idea de que no vienen a aprender a suturar y a consultar, sino que vienen a aprender a hacer investigación, tienen que hacer promoción de la salud, tienen que tener conexión con la comunidad y aparte, ¿verdad? Saber curar, consultar y suturar, ¿no? Pero todo ese es el conjunto del reto que tenemos enfrente, ¿no? En México, después de la Revolución Mexicana, y sobre todo con la Constitución del 5 de febrero de 1917, estableció una serie de parámetros en la parte individual, ¿no? De derechos, ciertos derechos que progresivamente se fueron generando, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, aunque el derecho a la salud tardó bastantes décadas para poderse configurar ya como un marco normativo. Esos primeros años, diríamos posterior a 1920, entre 1920 y 1950, que viene la Segunda Guerra Mundial y toda esa participación, conlleva una transformación muy marcada de nuestro país. Éramos antes de la Segunda Guerra Mundial un país notablemente agrícola, ¿no? La gran parte de nuestra población estaba abocada al sector primario, el sector secundario, la industria estaba desarrollándose, pero bueno, todo esto cambió también nuestras estrategias y enfrentábamos en ese momento una alta mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, enfermedades gastrointestinales, pero no había una estructura que pudiera en un momento determinado, diríamos, enfocarse a esto. Se creó la Secretaría de Salud y Asistencia, ¿no? En los primeros tiempos,
pero diríamos estaba más orientada al tema de atender la enfermedad ya y no la prevención. A partir de 1943, con datos que tú me aportas, empieza un cambio en esto que me llamó la atención porque hablamos hoy de esta cuarta transformación que el gobierno de la República impulsa, pero también en el sector salud ha habido estos cuatro estadios, 4 tiempos. Uno que establece esta primera reforma entre el 43 y el 80, donde se crea ya de manera estructural la Secretaría de Salud y Asistencia, el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex también se incorpora, ¿no?, como una parte de servicio. Y luego vienen otros cambios. A mí me tocó, te comento, ser parte del equipo del doctor Guillermo Soberón cuando fue secretario de Salud. Venía yo de trabajar con él en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, él fue muy visionario en hacer una transformación, no solamente en el nombre, porque la Secretaría de Salud y Asistencia, como la conocíamos históricamente, se convirtió en una Secretaría de Salud. Se descentralizaron servicios de salud. Verbigracia, el caso de Tabasco, a mí me tocó venir a esta entidad en las primeras ocasiones a entregar los servicios de salud al Estado. Se hizo una ley general de salud, o sea, hubo muchos cambios. Platícanos, ¿cómo ha sido este trasiego, este tránsito entre esta primera reforma y estas cuartas reformas? ¿Cómo han ido caminando y en dónde nos encontramos ahora? Lo primero que podemos observar es que nuestro sistema de salud es un sistema de salud joven. Tenemos 80 años, ¿no?, con un sistema de salud ya integrado. Como lo acabas de describir ahorita, el sistema de salud no existía como tal antes de la primera reforma, esta de los 40 al 80, ¿no?, donde se generaron las grandes instituciones que has mencionado, en particular el Instituto Mexicano del Seguro Social, que surge allí, y luego todas las otras instituciones, y recogen lo que ya venía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que era su nombre original, como una Secretaría de Salud que tenía trabajo asistencial. Es como había nacido, ¿no?, como una secretaría con actividad asistencial. La integra, es la época en que se forma toda esta base de lo que hoy serían los componentes del sistema de salud actual. Pero si lo vemos del 40 al 80, pues es un tiempo breve para un sistema de salud. Cuando uno revisa el sistema de salud alemán o el sistema de salud británico, estamos hablando de sistemas de salud que tienen 200 años de existencia, son muy sólidos, son muy fuertes, el británico, por ejemplo, y el alemán, pero tienen 200 años de existencia. Entonces creo que hemos hecho mucho como nación en poco tiempo, ¿no? Entonces ese primer paquete que mencionas ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inteligencia, mucha creatividad de grandes personajes que le apostaron, y mexicanos, ¿no?, que construyeron ese sistema de salud. Es el IMSS allí la columna vertebral, porque ya resultaba una institución ya mucho más sólida, pero venía acompañada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es la que asume a partir de allí un rol mucho más normativo, ¿no? La segunda reforma que has mencionado, donde el doctor Soberón ya busca que esto quede reconocido, ¿no?, que tenga un marco legal. Apenas en los 80s es cuando se considera que la salud es un derecho, ¿no? Antes de ese tiempo no era un derecho, y allí es donde se establece ya una reforma al artículo 4º constitucional. Se considera a partir de allí la salud como un derecho para todos los mexicanos, y desde allí, desde el 80 hasta ahorita, pues tenemos unos 40 años aproximadamente, donde el trabajo ha sido tratar de que ese derecho se haga real. Ya está en la Constitución, ahora hay que hacer real el derecho, y real significaría esencialmente que cualquier mexicano, como puede ser cualquier alemán o como puede ser cualquier británico o cualquier danés, va a tener derecho a su asistencia médica sin necesidad de pensar en si es derechohabiente, si no es derechohabiente, si tiene dinero, si tiene un seguro de gastos médicos privados, sin pensar en nada de eso. La única necesidad que tiene es de ser mexicano, y con eso tiene asegurada la asistencia médica equitativa y de buena calidad, ¿no? Hoy por hoy, si vemos otros sistemas de salud del mundo, por ejemplo, en el caso español, podemos observar en el caso español que hacen encuestas a los españoles, y la parte
más reconocida por los españoles es la parte pública. Los grandes hospitales, el Hospital Marañón, el Hospital Clínico de Barcelona, todos estos hospitales universitarios y públicos tienen el mayor reconocimiento en la población española. Esto no pasa en México. En México tenemos poco reconocimiento por los hospitales públicos, déficit en su calidad, déficit en su abastecimiento de medicamentos y mucho más reconocimiento por los hospitales privados. En esa segunda reforma, ¿qué tanto, diríamos, el sector salud pudo hacer un reordenamiento y una readecuación del sistema de salud? Un tema fundamental fue que se catalizó, con esas crisis que hubo, se catalizó la posibilidad de descentralizar. Si había resistencias a la descentralización, pues fueron resistencias que fue más fácil lidiar con ellas. Se logró la descentralización del sistema de salud y también la elevación a rango constitucional del derecho a la salud, pero con una cosa viene la consecuencia, ¿no? En los estados se hizo evidente que no había la capacidad para administrar localmente la responsabilidad del sistema de salud que había estado a nivel federal y que ahora con la descentralización iba al estado, ¿no? Eso era un reto para cada estado. Unos estados lo resolvieron de mejor manera, otros de peor manera. Y el proceso en los estados empezó a dejar grandes huecos de la asistencia sanitaria. Sí hubo un avance del sistema de salud, pero grandes huecos, y se empezó a quedar muy claro esta división de funciones, una separación de funciones donde cada subsistema se hacía cargo de su segmento, pero no del problema de la salud de toda la población. Entonces, el segmento correspondiente a los derechohabientes de la Seguridad Social, los del IMSS, resolvían su problema, pero los de la Secretaría de Salud, que no tenían un financiamiento por persona, un seguro por persona, pues quedaban desprotegidos. Hubo avances y eso planteó nuevos retos, ¿no? Que es precisamente la entrada de esos nuevos retos, la evidencia de esos nuevos retos, lo que generó el caldo de cultivo adecuado para que entrase ya la tercera reforma. ¿Esa tercera reforma en qué consistió? Porque ahí vienen temas importantes. Hablamos, tú nos platicabas hace unas semanas del tema de que el INSABI ya había aparecido, pero bueno, se le dio cauce al tema del Seguro Popular. ¿Cómo fue ese proceso que fue en la época de Vicente Fox, que Julio Frenk era el secretario de Salud? ¿Cómo se consignó ese proceso? Que además hubo resistencias que me parece que también originaron un cambio en la dinámica, ¿no? En el flujo que se había establecido en el origen. Sí, como lo acabamos de comentar, al analizar uno de estas problemáticas se da cuenta que vienen siendo como un proceso de muy largo plazo, que no se pueden analizar por separado, ¿no? Sino las tiene uno que ver conectadas, ¿no? Decías ahorita algunas crisis que ocurrieron en el tiempo cuando estaba el doctor Soberón y cuando estaba el presidente Miguel de la Madrid de ese tiempo, ¿no? Y eso generó algunos avances, pero cuando se llega ya al cambio político del país, con la presencia de un nuevo partido en la presidencia, con el presidente Fox, con la entrada de un nuevo grupo de responsables de la salud pública del país, a la cabeza el doctor Julio Frenk, y técnicos bien preparados, pudieron evidenciar con claridad que un 50 y tantos % de la población, casi un 55% de la población, realmente carecía de protección financiera. Tenía un enfoque todavía asistencial, todavía como si estuviéramos antes de los 40, ¿no? Era un enfoque asistencial. Una parte de los mexicanos, protegidos por la Seguridad Social, tenían mejor cobertura, y otra parte que no tenía protección financiera, iban a ir a los hospitales públicos con grandes carencias, sin los recursos propios para comprar servicios en un hospital privado, pero tampoco el sector público se los podría dar. Es
muy claro entonces allí un problema de falta de acceso, falta de equidad y falta de calidad para un porcentaje muy amplio de la población. Decía en ese tiempo en su diagnóstico el doctor Julio Fren que en un estudio nacional que realizaron, que fue un estudio muy útil para que reconociera el Poder Legislativo la necesidad de una reforma de ese calado, demostraban que anualmente 2 millones de mexicanos caían en quiebra por gastos catastróficos en salud, anualmente, ¿no? Entonces, eso significaba que en un sexenio 12 millones de personas, ¿no?, iban a la quiebra por gastos catastróficos en salud. Y eso hacía evidente la necesidad de crear un sistema de protección financiera para toda esa parte de la población, que era más de la mitad de la población, y por lo tanto dio cabida a una propuesta que se conoció como el Instituto de Protección Social en Salud, ¿no? Esa fue la idea planteada, fue incluso validada por el Poder Legislativo. Y luego, para ponerlo en marcha, que ya esto estuviera dando beneficios, apareció como un brazo del Instituto de Protección Social en Salud, un brazo visible, el Seguro Popular. Hay que recordar que los seguros son instrumentos financieros, no son instrumentos de salud, ¿verdad? Son instrumentos financieros, pero se requiere el instrumento asistencial. Entonces, aparece el Seguro Popular de Salud, pero no con ello la parte asistencial. Aquí hay que imaginarnos, si incorporásemos a 55 millones de personas a través del Seguro Popular a la atención médica, significaría que tendríamos que haber construido todos los hospitales, las escuelas de medicina para preparar a los médicos y los especialistas y la cantidad de especialistas suficientes para atender a 55 millones de personas a la par del Seguro Popular, cosa que nunca ocurrió. Un avance muy importante que logró el doctor Julio Fren fue que esa reforma trajese aparejado un blindaje. Era no solo un cambio hacia el Seguro Popular en Salud, sino además la instalación del Instituto de Protección Social en Salud y un blindaje por 25 años para que las reformas que se tenían que venir dando, contemplando que en esos 25 años se podrían construir los hospitales, las clínicas, la contratación de los médicos necesarios, que todo eso se empatara en 25 años, ¿no? Y la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, autorizó un blindaje financiero para 25 años donde se autorizaron presupuestos incrementales año con año por los próximos 25 años, independientemente de qué presidente de la República hubiese o si el partido en el poder cambiaba, ¿no? Eso fue un gran acierto también que logró el equipo del doctor Julio Fren y todo ese grupo de legisladores, ¿no? Sin embargo, en el siguiente sexenio ya no se hizo nada para fortalecer el Instituto de Protección Social en Salud y se quedó solamente operando el Seguro Popular. Y en el siguiente también, en el de Peña Nieto, ese tema quedó muy disminuido, muy desaparecido, y en su lugar todo el tema era el Seguro Popular. Pero no, el discurso público debería de ser: el Seguro Popular es un instrumento de financiamiento que no resuelve el problema de salud, porque es un instrumento de financiamiento y se va a apoyar con las instalaciones que tiene la Secretaría de Salud en todos los estados, pero requiere más inversión, porque estamos llevando a la atención médica a un grupo de muchos millones de mexicanos, 55 millones, que en la demanda, al tener ellos ya un recurso financiero autorizado y un seguro en su mano, pues en la demanda va a haber exigencia. Ellos van a exigir entonces ahora, y esa exigencia se va a volcar sobre unas instalaciones que son todavía insuficientes, ¿no? Por eso en esos dos sexenios lo que debió de haberse hecho era construcción de hospitales, construcción de clínicas, equipamiento, y las escuelas de medicina también debieron de haber volteado hacia allá para formar gentes ahora en otro campo, no solamente como médicos.
y con este enfoque que hemos discutido hace unos minutos, sino también las áreas que acompañan al sistema de salud, los administradores, los que se dedican a hacer la administración de los hospitales, los que se dedican a hacer la administración de la salud pública. Todas esas áreas tendrían que verse acompañado, pero no ocurrió esto, ¿no? Y de esa manera es como hemos llegado a este momento donde aparece ya la necesidad de crear una nueva reforma, ¿no? El discurso parece ser que nos habla de una nueva institución, pero en realidad estamos hablando de una institución que ya había sido configurada en la tercera reforma y ahora aparecerá ya con una configuración diferente, ¿no? Porque ya tienes la parte financiera integrada, pero también la parte de prestación de servicio, y es lo que hoy conocemos como el INSABI, ¿no? Michael Porter, que en la Universidad de Harvard ha presentado estudios al respecto de todos los sistemas de salud del mundo, tiene un libro muy interesante sobre la reforma, la redefinición, le llama él, del sistema de salud norteamericano, donde le hace una gran crítica al sistema de salud norteamericano, pero le hace a todos los sistemas de salud del mundo la misma crítica, que es el concepto de la portabilidad del derecho a la salud, ¿no? Y lo que observaremos aquí en la cuarta reforma es que es una parte de lo que menciona el doctor Julio Frenk también, es que no resuelve la portabilidad del derecho a la salud. Ese componente de la portabilidad del derecho a la salud es un componente importante porque es el empoderamiento del ciudadano que pueda saber a dónde van sus recursos de la salud y dónde direccionarlos, ¿no? Sus recursos individuales, su propia cuenta. Es como si una cuenta bancaria mía. Como la especie de la Afore, ¿no? En un momento determinado estoy reenviando mi recurso a una determinada parte y lo puedo utilizar en el momento que yo considere. Y decidir que puede ser en un hospital público, en un privado o en uno X que yo decida, ¿no? Entonces, esa parte de portabilidad del derecho a la salud no lo está resolviendo todavía el INSABI. Pero por eso yo insistía hace unos minutos de que tenemos que ver esto como procesos de muy largo alcance, ¿no? Si nos enfocamos a la crítica del momento particular, nos perdemos de qué está pasando en el largo alcance, ¿no? Entonces, lo que vemos en la tercera reforma es que el doctor Julio Frenk planteaba allí que teníamos una gran problemática al no lograr que el sistema de salud mexicano funcionara como sistema. En realidad estaba funcionando como 3 subsistemas. Hoy funciona como 3 subsistemas, ¿no? Y cada subsistema nos dará un resultado de calidad diferente de la atención médica. Entonces tenemos un subsistema que sería la parte privada, donde están los seguros privados y los hospitales, y que abarca una parte de la población mexicana. El otro subsistema, toda la seguridad social, que involucra Pemex, Fuerzas Armadas, ISSSTE, IMSS, y el otro subsistema que antes estaba descubierto y que lo empezó a proteger luego el Seguro Popular y que hoy lo protegerá el INSABI, ¿no? Entonces, esos 3 subsistemas dan como resultante que tenemos 3 niveles de inversión a la salud y 3 niveles de calidad en el resultado, ¿no? Y eso debe de modificarse. Entonces, el INSABI todavía no resolverá esa problemática, pero sí resolverá ya de mejor manera, es la intención que vemos en la propuesta que conocemos, que resolverá de mejor manera el modelo de atención. Absorbe el dinero del Seguro Popular, lo distribuye, pero ahora el modelo de atención es el foco del INSABI, ¿no? Ahora, también el propio modelo de atención que están planteando implicará que la forma de brindar la atención médica en las unidades de atención médica básicas se tendrá que modificar también. Nosotros traemos un error. Estamos sacando grandes cantidades de médicos que van todos direccionados, todos así como a un embudo directamente al ENARM. El ENARM se abocan cada año 50,000 doctores y solamente van a pasar 5,000. Ahora pasan 10,000. Hubo un cambio y se aumentó el número de plazas, ¿no? Pero de todas maneras es un embudo, ¿no? Y los otros 40,000 quedarán afuera esperando que el siguiente año vayan al ENARM nuevamente. Lo que deberíamos de tener es un gran ejército de doctores que egresan muy capacitados
para hacer una medicina general de alta capacidad resolutiva, como si fueran internistas. Tengo la impresión de que muchos de estos doctores que egresan de nuestras instituciones de educación superior, cuando no pueden transitar a esta área de especialidad, se genera una frustración y una visión de, pues no alcancé este propósito, cuando creo que hay una ventana de oportunidad y creo que las universidades también debíamos de participar en esta, diríamos, asignación de ciertas competencias para la salud que son las que se requieren ahora y que tú estás enumerando. O sea, creo que obviamente cambiar la currícula de nuestros planes y programas de estudio no es tan fácil, sobre todo porque ahora la nueva Ley General de Educación Superior establece criterios bastante complicados, pero diríamos, utilizando esa currícula oculta, diplomados, talleres, etcétera, creo que tenemos que trabajar con las que ya están con nosotros, pero obviamente es que sí tenemos que trabajar y espero que con la, diríamos, coparticipación del sector salud y del sector, el sector educativo. Pero, ¿cómo modificamos esta percepción que yo tengo de algunos que no alcanzaron en algún momento de su vida a ser estos especialistas? Hoy se requieren muchos especialistas, estamos en esta controversia nuevamente si traer de Cuba o de España o de algún lugar a estos especialistas, pero cuando lo que realmente necesitamos son estos médicos generales con una visión de medicina comunitaria, de prevención de la salud. Creo que tienen razón los muchachos cuando recién egresan de la universidad y ven que su oportunidad laboral está acotada a tener una especialidad. Entonces, prácticamente terminan la carrera y sienten que no van a tener una buena oportunidad de calidad laboral, un trabajo de buena calidad, no lo van a tener si no logran una especialidad. Y lograr la especialidad implica pasar por el embudo del ENARM. Una vez que han pasado por el embudo del ENARM, tendrán una especialidad y se darán cuenta que un porcentaje de los especialistas, casi un 30% de los especialistas que egresaron tampoco tienen trabajo y ya están egresados de las especialidades, ¿no? Entonces hay allí un componente que resolver, ¿no? El sistema de salud en su conjunto, la arquitectura que tiene el sistema de salud ayuda a que esta visión que tienen los muchachos se consolide. La arquitectura del sistema de salud es la que también tiene que cambiar y es necesario en esa arquitectura del sistema de salud que el médico general sea bien ponderado. El médico general preparado no tiene por qué necesariamente sentir que tiene que ser una especialidad. La idea de hacer una especialidad tendría que ser algo como la vocación que yo quiero seguir después, un posgrado en una determinada área, pero yo sentir que estoy suficientemente capacitado para tener un buen desempeño profesional y tengo las oportunidades laborales de buena calidad laboral siendo médico general, eso no ocurre en México porque el sistema de salud no me brinda esa opción. En otros países te brinda esa opción y te reconoce al médico general como el médico de la puerta de entrada al sistema de salud, que vendría siendo la atención primaria a la salud. Entonces, no es nada más el hecho de que tengas conocimiento de un enfoque de prevención en comunidad, sino además de que seas un médico muy competente para resolver problemas de medicina interna, ¿no? Por ejemplo, un modelo que me tocó ver en Chile, una universidad que me tocó visitar, que es la Católica de Chile, tiene clínicas de primer contacto. Tienen un acuerdo con el gobierno federal y en esas clínicas de primer contacto se están formando sus estudiantes y son clínicas que resuelven los problemas básicos de medicina interna. Un ejemplo sería, necesitamos hacer una endoscopía por un problema gástrico. Aquí en nuestro país eso se va al gastroenterólogo. Allá no se va al gastroenterólogo, se queda en la clínica de primer contacto y un médico general bien capacitado y bien entrenado en esa competencia es el que hace la endoscopía. Solo pasará al siguiente nivel de atención aquella endoscopía que nos indique que requiere la intervención ya de un especialista para el tratamiento, ¿no? Entonces, esa es una modificación que creo que es conveniente pensar que requiere nuestro sistema de educación médica, pero no tiene atractivo en este momento, porque si lo hiciésemos, el sistema de salud nuestro tiene una arquitectura que no capta
ese beneficio. Entonces hay que modificar la oferta y modificar la demanda, ¿no? De los dos lados hay que hacer la modificación. Un tema que planteaba el doctor Julio Frenk, entonces habla de un elemento que es el liderazgo. Hace falta un tipo de liderazgo diferente, ¿no? Donde la discusión sea propositiva. O sea, en lugar de una discusión de los médicos andan mal y no sirven, ¿no? Es, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que el sistema de salud resuelva la problemática de la población? Con quien sea, ¿no? Con quien sea, que sean médicos capacitados. Entonces, nosotros en las escuelas de medicina vamos a poder responder mejor a la sociedad si siempre estamos en una discusión propositiva de queremos, hacemos investigación y nos damos cuenta que falta esto, ¿no? Este modelo que estoy comentando de los colombianos también y de los chilenos, pues es resultado del trabajo que está modificándose no solo de la parte educativa. La arquitectura del sistema de salud de ellos ha cambiado y está haciendo una demanda diferente de recursos. Creo que hacia allá nos tenemos que mover nosotros, ¿no? Gregorio, ¿cómo definimos a un sistema de salud? ¿Cuáles serían las características óptimas de un sistema de salud? Sé que hay algunos teóricos que han trabajado sobre esto. Vamos a tomar como referente lo que nos dice uno de los sabios de los sistemas de salud en el mundo. El doctor Avedis Donabedian es uno de los principales teóricos de los sistemas de salud y además también de los teóricos de la calidad de la atención a la salud en las dos áreas, ¿no? Es un doctor que estuvo también algún tiempo trabajando con el equipo del doctor Soberón y con el equipo del doctor Frenk, apoyando al Instituto Nacional de Salud Pública. Él, desde su ubicación en Michigan, en los Estados Unidos, pero le tomó aprecio a México y hizo muchas aportaciones muy, muy interesantes, ¿no? De ahí salieron gentes como el doctor Enrique Ruelas, por ejemplo, que fue uno de los teóricos en el equipo del doctor Julio Frenk que instrumentaron lo que hoy ya tenemos en la agenda nacional, que es la discusión sobre la calidad de la atención médica. En su tiempo, él como subsecretario de Salud, ¿no? Pero todo eso viene del doctor Avedis Donabedian. Y preguntando con el doctor Avedis Donabedian, bueno, ¿qué entendemos por sistema de salud? Pues él nos da una definición que me parece muy buena de tenerla en cuenta, aparte de la discusión que pueda haber técnica de otras definiciones de la OMS, de la OPS y de distintos órganos, ¿no? Sino esta definición de él que nos permite entender dentro de la misma definición la visión de un sistema de salud y la misión de un sistema de salud. Ambas cosas nos las puede identificar dentro de la definición que él nos da. Un sistema de salud se entiende como la respuesta social organizada para resolver los problemas de salud de la población. El elemento central es respuesta social organizada. Y ahí es como tiene entrada en la discusión lo que es el Estado Nacional de cualquier país. Ese Estado Nacional tiene una arquitectura propia y ese Estado Nacional es configurado por el gobierno y la sociedad, el gobierno y la población. Juntos son el Estado, juntos somos el Estado, ¿no? Y juntos como organización social decidimos de qué forma va a ser nuestro sistema de salud para resolver los problemas de salud de la población. Entonces, esta es la definición global. Ya dentro de esa definición global aparece en la discusión que planteó el doctor Julio Frenk cuando hizo la tercera reforma, el diagnóstico de cuál es la arquitectura de esa respuesta social organizada que tienes tú en tu nación. En nuestro país tenemos una respuesta social organizada que está caracterizada por 3 subsistemas donde las 4 funciones centrales de un sistema de salud están integradas todas en cada subsistema. No están estas funciones integradas horizontalmente, no están así, están integradas verticalmente en 3 subsistemas. Eso genera grandes problemas de interacción entre los 3 subsistemas y obviamente grandes problemas para otorgarle una buena atención equilibrada, equitativa, con acceso universal a toda la población. Por eso es que desde el planteamiento original de la tercera reforma se habló del Instituto de Protección Social en Salud, donde se hablaba de la necesidad de resolver esta problemática de las 4 funciones que se encuentran integradas en cada subsistema, ya resolver eso
y darle la vuelta a ese problema, cosa que no se ha logrado hasta la fecha, ¿no? La forma de dar la vuelta a esa problemática para que avanzáramos ya de una manera muy sólida ya hacia una solución integral de acceso universal a la salud y que este acceso fuera de alta calidad y equitativo para toda la población, implicaría que la función financiera fuera horizontal para todos los subsistemas, no vertical. Las otras 4 funciones, la de prestación de servicios, la normativa y la de creación de infraestructura, o sea, la generación de infraestructura, esas 4 deberían de ser también horizontales. Pero la primera era mover la financiera, ¿no? Y hacerla horizontal. Esa parte es fundamental. El INSABI todavía no la resolverá en este momento, como lo estamos viendo. Va a resolver más rápidamente la parte de la asistencia, el modelo asistencial. El INSABI va más metido a enfocarse rápidamente a crear una velocidad mayor para mover el modelo asistencial. ¿Cuáles serían los retos en el contexto específico de Tabasco, en la región en la que nosotros estamos? Lo que vemos es que en las regiones esto está también replicado, porque, por ejemplo, en unas gráficas que por allí te proporcionaba, vemos cómo la parte del sector privado es más fuerte en unas regiones del país en cuanto a la atención médica y los seguros de gastos médicos privados que en otras partes del país. Y eso determina necesariamente que hay más recursos económicos privados en unas partes que en otras del país. Esa diferencia de recursos privados asignados a la salud vía los seguros de gastos médicos permite que en algunos lugares la infraestructura de hospitales privados sea una infraestructura más vigorosa que en otros, porque los hospitales privados son y públicos, cualquier hospital es una gran inversión. Una gran inversión. Si hablamos de el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital ABC de la Ciudad de México, el Hospital Médica Sur, el Hospital Zambrano Elion o el Hospital San José aquí en Monterrey, y así sucesivamente, cada uno de ellos, los de alta tecnología, son inversiones muy altas, muy costosas, que requieren retorno, ¿no? O retorno social, en el caso de los públicos, o retorno económico en el caso de las inversiones privadas, pero todas requieren retorno, ¿no? Y todas requieren administrarse bien, ¿no? Entonces, las características regionales son el problema, ¿no? Las soluciones ad hoc para el norte de México no son las soluciones adecuadas en el sureste, ¿no? Allá son otras soluciones. Y creo que de ahí surgen entonces enormes fortalezas como las que están creando ustedes en la zona sureste, donde podrán enfocar en una fusión universitaria, asistencial y con gobierno. Esa debe de ser, creo, desde mi punto de vista, el futuro de lo que va a ocurrir en la salud en México, ¿no? Una alianza público-privada entre gobierno, universidades y los centros de atención médica. Caminar ya de esa separación que hay de la academia, la formación académica y los centros de asistencia, ¿no? Eso ya debemos de superarlo. Los hospitales universitarios son mejor opción. Los hospitales escuelas son mejor opción para la formación de los recursos y para la investigación. Pero también son mejor opción para las aseguradoras privadas, porque hay trabajo colegiado que garantiza la vigilancia de la calidad de la atención médica en esos servicios y la presencia de recursos en formación como los residentes de esos hospitales que también meten un freno a la mala calidad. Y por otro lado, eso es una gran área de oportunidad para que la expansión del esfuerzo que está haciendo ahora el gobierno federal a través del INSABI realice acuerdos, realice alianzas con esos hospitales, escuela y con esas universidades. Entonces, en ese sentido, pues ustedes creo que tienen una gran área de oportunidad, ¿no? Este tema de las subrogaciones, de esa posibilidad de que en un momento determinado el INSABI observe
que estos hospitales privados, un hospital escuela como el que en un momento determinado estamos tratando de construir, pueda recibir esos recursos que garanticen la posibilidad de acceder a la salud, a salud de calidad, pertinente, etcétera. Pero en el tema de los seguros, ¿no están perdiendo las aseguradoras una ventana de oportunidad al democratizar de alguna manera estos seguros? ¿No sería también un mecanismo para poder garantizar ese derecho a la salud? Sí, ese es un tema prioritario de atenderse y no es nuevo. Realmente, como lo has descrito muy bien, Emilio, ese tema, nos ha tocado vivirlo desde aquella época previa a que apareciera el Seguro Popular, grandes esfuerzos del sector asegurador mexicano por acercarse a generar propuestas más económicas y abarcativas de la población. Sin embargo, siempre han encontrado un freno al tratar de lograr sus acuerdos con los hospitales privados. Creo que es un área de oportunidad también que hospitales más innovadores, ¿verdad? Los hospitales universitarios deberían de ser hospitales mucho más flexibles, más innovadores para escuchar otras maneras de la atención médica. ¿Qué pasa realmente con ellos, no? Ellos elaboran, diseñan las pólizas y les ponen el precio a dichas pólizas en función de la siniestralidad. Con el ejemplo muy buen ejemplo que nos acabas de dar, ¿qué va a ocurrir con esos 3.500 millones de pesos que se derivaron de la pandemia? ¿Quién los va a perder? Pero no los va a perder el sector asegurador y tampoco los van a perder los hospitales privados. Los tiene que perder la sociedad. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que los pierda la sociedad? Pues en la renovación de pólizas del próximo año se va a reflejar el incremento de esos 3.500 millones de pesos pulverizado entre todos los valores de todas las pólizas de todos los compradores que tengan seguro y por lo tanto habrá mucha gente que ya no la va a poder comprar y entonces en lugar de ampliarse la base de ese mercado se va a comprimir más. ¿Por qué crece tanto ese valor de siniestralidad que tienen que pagar las compañías de seguros? Pues por la modalidad de contrato que hay entre el hospital y la aseguradora. En nuestro país la modalidad de contrato que existe hasta la fecha todavía, salvo una o dos excepciones particulares en todo el país, en general es la modalidad de contrato de pago por evento. Los expertos en la materia saben que esa modalidad tiene vicios. La modalidad de pago por evento es una modalidad que tiene vicios, la cual genera sobreutilización y sobrecobros, que finalmente los tiene que pagar el sector asegurador y luego se los refleja a sus asegurados en el precio de las pólizas. En otros modelos de contratación de otros países, que no es el caso nuestro, se ha logrado construir una modalidad distinta, donde el hospital, junto con la compañía de seguros, construyen un plan de salud capitado y no cobran por evento, sino cobran en forma capitada. De tal manera que si el hospital ahorra haciendo medicina preventiva, gana en la capitación. Tiene un beneficio en la capitación. Y si cobrara de más, pierde el hospital. Entonces, la aseguradora ya se despreocupa de estar cuidándole las manos a los hospitales y más se ocupa de ver cómo diseñar productos que sean más económicos para la población general. Hoy no pasa eso. Hoy tenemos un sector asegurador que está volcado con todos sus esfuerzos en cuidarle las manos a los hospitales. Tienen médicos dentro de los hospitales, tienen módulos de atención dentro de los hospitales, tienen una serie de elementos construidos para cuidar su facturación en los hospitales, porque el modelo que hoy existe se llama pago por evento y el modelo en sí mismo es un modelo que está diseñado a incrementar la utilización del gasto, ¿no? Entonces, ese es un paso también, Emilio, que se requiere modificar
en la relación que hay entre hospitales y aseguradoras. En otros países funciona de otra manera la relación sector asegurador y hospitales. En nuestro país, desde un poco antes de que existiera el Seguro Popular, llegaron aseguradoras internacionales con la intención de crear modalidades distintas en México porque veían una oportunidad en el modelo de reversión de cuotas que existe en nuestro país. Afortunadamente hay 2 o 3 ejemplos que podemos rescatar para que los conozcan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Monterrey, el grupo Cervecería tiene su clínica, la clínica FEMSA, para todos los trabajadores y sus familias, donde se atiende a su población bajo un modelo de reversión de cuotas, en el cual entonces el IMSS absorbe el gasto, una parte de ese gasto la absorbe el IMSS, otra parte la absorbe la empresa y otra parte la canalizan a través de seguros privados. De tal forma que en ese modelo de reversión de cuotas dan una atención de mucho mejor calidad a su población, tienen una respuesta mucho más inmediata en el modelo preventivo. Ellos hacen mucha medicina preventiva y extienden el alcance del gasto a un modelo que es un modelo más parecido al modelo capitado, y eso les permite que los casos mucho más complejos los pueden enviar a solución a hospitales de alta complejidad que sean privados en el país y los canalizan hacia allá, o incluso los canalizan a Houston y a otros países, ¿no? Pero todo ese modelo de reversión de cuotas les permite esa modalidad. Hay 3 modelos aquí en la ciudad. Está el de Cervecería Cuauhtémoc, está el de Vitro para toda la industria vidriera. También es un hospital que tiene más de 50 años de existencia. El Hospital Vitro y el Cuauhtémoc y Famosa fueron creados antes de que naciera el Seguro Social, y luego, cuando apareció el Seguro Social, lograron una adecuada relación con el IMSS y crearon este modelo que se llama de reversión de cuotas. Después ILSA, después de Cervecería, ILSA, que hoy es Ternium, creó también el Hospital Nova, que actualmente funciona. Entonces, los 3 modelos estos son de reversión de cuotas. En su tiempo, antes de que apareciera el Seguro Popular, en el gobierno de ese tiempo llegaron algunas empresas aseguradoras. Me tocó trabajar a mí en una de ellas que se asoció con Seguros Monterrey, es Aetna Health Plans en Estados Unidos. Se asoció con Seguros Monterrey con la intención de crear un modelo similar en México. No tuvo éxito este proceso por el tema político en el país, pero la reversión de cuotas es una opción existente. Todos los bancos grandes de México tienen un modelo de reversión de cuotas actualmente, y ese modelo a todos los bancos les permite en todos los lugares del país, incluso allí en Villahermosa. Yo un tiempo estuve trabajando allí en el sureste y me tocó trabajar con Bancomer en ese tiempo, y allí mismo el modelo de reversión de cuotas les permite a los empleados de los bancos atenderse en hospitales privados de la localidad, ¿no? Entonces creo que esa es una buena alternativa, Emilio, hacia el futuro, ¿no? Gregorio, muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio, lo que tú nos has compartido, y estaremos obviamente pues en la posibilidad de que más adelante podamos ampliar estos comentarios, y que sobre todo lo que se está planteando aquí lo hagamos en lo que ha sido nuestro propósito desde que empezamos a trabajar esta sinergia, pues en beneficio de la educación en Tabasco y de la salud. Te agradezco mucho, Gregorio. Gracias a ustedes, Emilio, a toda la comunidad. Un saludo para todos los muchachos que escuchen esto, todos los jóvenes. Un saludo también de parte de la empresa que está colaborando en este trabajo con ustedes, de la que yo también estoy participando, que es Bismex, que se dedica, como dices tú, acertadamente al tema de consultoría en hospitales, en sistemas de salud de distintos lugares del país, y también de nuestra propia Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, donde estamos muy interesados en colaborar con toda la comunidad académica y de investigación que hay en el país. Vemos con muy buenos ojos y con admiración el esfuerzo que están realizando ustedes. Sabemos que van con pasos firmes, con pasos sólidos, y que van a hacer una gran contribución a la salud de México y en especial de la zona sureste. Ahora, además, que observamos que en la zona sureste se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que reclamarán también mucha atención
preventiva y atención a la salud. Entonces, pues muchas gracias, un honor haber estado con ustedes y un saludo para toda la comunidad. Mis datos se quedan allí en una de las diapositivas por si alguien desea que lo comentemos en algún punto, y quedamos abiertos, Emilio, a seguir colaborando con mucho gusto con ustedes. Claro, haremos realidad esto que platicamos al principio, de hacer ahí una sinergia en aspectos académicos. Nosotros hemos estado históricamente, en el origen de esta universidad, nuestra primera cercanía fue el Tecnológico de Monterrey, y pues la admiración para esa institución tan importante que durante tanto tiempo ha formado muy bien a estudiantes, que es el propósito también que tenemos. Gracias, Gregorio. Gracias a los que nos hicieron la gentileza de escucharnos en este diálogo, esta nueva etapa en la tercera temporada, y estoy seguro de que lo que aquí han escuchado servirá no solamente al sector educativo en área de salud, sino a todos, pues porque entendemos este contexto en donde todos, como en el sector educativo, en el sector salud, todos estamos inmersos. Hasta la próxima y muchas gracias. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.